251. Tormenta eléctrica y taquicardia ventricular incesante. Tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica o tormenta de taquicardia ventricular se refiere a la aparición de 3 o más episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en 24 horas. Esa intensidad de la inestabilidad eléctrica se vincula con alta mortalidad y requiere intervención terapéutica rápida. Las tormentas eléctricas se dan en 4% de los pacientes con un desfibrilador cardioversor implantado como prevención primaria, pero hasta en 20% de los enfermos con antecedentes de taquicardia ventricular o reanimación por muerte súbita. Manejo del paciente con tormenta eléctrica. Los enfermos deben ser sedados adecuadamente para aliviar la ansiedad. La taquicardia ventricular o fibrilación ventricular recurrentes se tratan usando guías estándar avanzadas de soporte vital cardíaco e incluyen el uso de medicamentos como bloqueadores beta, amiodarona, lidocaína con corrección de cualquier anomalía metabólica. Las grabaciones de monitorización del electrocardiograma o un desfibrilador cardioversor implantable implantado son importantes para evaluar si la taquicardia ventricular es monomorfa o polimorfa, lo que sugiere posibles factores desencadenantes o agravantes. La isquemia debe considerarse en especial si la taquicardia ventricular polimorfa o la fibrilación ventricular se identifica como la arritmia primaria. Si hay prolongación del QT que cause torsade de expointes, se debe administrar magnesio intravenoso y tratar la bradicardia. Si el intervalo QT no está prolongado y es compatible con el síndrome de Brugada, la administración de quinidina o isoproterenol o de ambos puede abolir los episodios recurrentes de taquicardia ventricular polimorfa o fibrilación ventricular. Si las medidas anteriores fallan, debe considerarse la anestesia general para lograr la supresión de la arritmia ventricular recurrente hemodinámicamente inestable. El bloqueo del ganglio estrellado izquierdo y la anestesia epidural torácica superior pueden reducir el flujo de salida cardíaco simpático, y se han usado para restaurar la estabilidad en algunos pacientes. Quizás sea efectiva la ablación con el catéter de las contracciones ventriculares prematuras que inician repetidamente la arritmia. En raras ocasiones es necesario considerar el soporte ventricular mecánico o el trasplante. Una vez controlado el episodio agudo, deben considerarse estrategias para evitar la recurrencia de la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, véase después. Taquicardia ventricular incesante. La taquicardia ventricular se denomina así cuando continúa recurriendo poco después de la conversión eléctrica, farmacológica o espontánea al ritmo sinusal, figura 251.1. Típicamente, la taquicardia ventricular es monomorfa. En raras ocasiones, la taquicardia ventricular monomorfa lenta e incesante falla a la detección por el desfibrilador cardioversor implantable porque no cumple con los parámetros de detección programados. Si la arritmia es hemodinámicamente estable, los pacientes pueden presentarse con síntomas de descompensación cardíaca gradual. La taquicardia ventricular puede volverse incesante debido al efecto proarrítmico de un fármaco antiarrítmico como la amiodarona o un bloqueador de los canales del sodio como la flecainida. Quizás se requiera soporte hemodinámico hasta que logren corregirse los factores precipitantes. La ablación urgente por catéter a menudo está justificada. Manejo de los pacientes que se presentan con descargas del desfibrilador cardioversor implantable. Cabe esperar que un número considerable de pacientes que recibe un desfibrilador cardioversor implantable tengan una arritmia que sea terminada por el desfibrilador cardioversor implantable, ya sea mediante estimulación por descarga o ritmo antitaquicardia. Aunque este es un evento esperado, puede ser un signo de inestabilidad inminente, deterioro de la función cardíaca, aparición de una nueva arritmia o mal funcionamiento del desfibrilador cardioversor implantable y por tanto requiere evaluación. Es crucial el interrogatorio sobre el desfibrilador cardioversor implantable después de que un paciente informa de una descarga o síntomas de arritmia para confirmar que el tratamiento realmente fue administrado para una arritmia ventricular y no debido a mal funcionamiento o arritmia auricular. Después de una descarga única o dos sucesivas en pocos segundos, y en ausencia de otros síntomas que sugieran arritmia o isquemia, los pacientes tienen la opción de esperar hasta el siguiente día hábil o utilizar la monitorización remota para transmitir los datos de interrogación del dispositivo a su médico.
Sin embargo, la ocurrencia de múltiples descargas del desfibrilador cardioversor implantable constituye una emergencia médica y amerita atención especializada inmediata, por lo general con personal de urgencias. Las arritmias espontáneas, en especial las que se convierten con una descarga, se vinculan con aumento de hospitalización en pacientes con función ventricular deprimida y riesgo de muerte. La aparición de una arritmia, por tanto, amerita reevaluación por posible disminución de la función cardíaca, aparición de isquemia o enfermedad intercurrente. Si el tratamiento con desfibrilador cardioversor implantable es apropiado para taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, se considera si está justificado para reducir episodios adicionales con el uso de fármacos antiarrítmicos o ablación con catéter. Los pacientes que tienen un episodio raro de taquicardia ventricular que se termina de manera apropiada y que no tienen otra evidencia de inestabilidad pueden no necesitar ningún tratamiento adicional, particularmente si la taquicardia ventricular termina con una estimulación antitaquicardia en lugar de una descarga, véase figura 247.6. Las descargas reducen la calidad de vida y pueden conducir al trastorno de estrés postraumático. En muchos pacientes logra reducirse la probabilidad de una descarga con la programación apropiada del desfibrilador cardioversor implantable. Los estudios han demostrado que la estimulación antitaquicardia termina eficazmente más de 70% de los episodios de taquicardia ventricular, incluso cuando esta es muy rápida. La mayoría de los desfibrilador cardioversor implantable permiten ser programados para intentar superponerse a un ritmo determinado durante la carga del condensador, capacitor. Si termina la arritmia se cancela la descarga. La programación apropiada de la estimulación antitaquicardia es, por tanto, fundamental para reducir las descargas. Para los pacientes a los que se ha implantado un desfibrilador cardioversor implantable como prevención primaria, la programación de zonas de detección de fibrilación ventricular más de 220 latidos por minuto reduce significativamente las descargas innecesarias e inapropiadas. Los tiempos de detección largos también ayudan a evitar los tratamientos innecesarios para los episodios de taquicardia ventricular que pueden terminar espontáneamente. Los episodios sintomáticos recurrentes de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular ameritan tratamiento específico con fármacos antiarrítmicos o ablación, como se discutió para la arritmia específica en los capítulos 247 a 250. Los beta-bloqueadores sotalol y amiodarona son las opciones farmacológicas más comunes. La amiodarona combinada con beta-bloqueadores es más efectiva que el sotalol o los beta-bloqueadores solos. Es importante reconocer que, aunque los episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular pueden representar un deterioro del estado clínico en estos pacientes, las intervenciones para controlar la arritmia en sí pueden tener efectos adversos sobre el resultado. La mayoría de los fármacos antiarrítmicos tiene el potencial de inducir bradicardia hasta el punto de requerir estimulación del desfibrilador cardioversor implantable que, en sí misma, puede tener efectos nocivos sobre la función ventricular. La ablación con catéter es una opción importante para pacientes con taquicardia ventricular monomorfa.